Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase de planificación estratégica. Yo soy Brian Mendoza y el día de hoy tenemos nuestra clase número 3, analizando el concepto de planificación estratégica. Puntualmente, el día de hoy es la segunda parte de clase en la cual empezamos a analizar el concepto general de la planificación estratégica y hoy hablaremos de las ventajas, las limitaciones y las paradojas del proceso de planificación estratégica. Bien, hay que considerar que las ventajas son variadas y que muchas veces estas ventajas son más apreciadas por ciertas instituciones que son más grandes o que tienen al menos una visión de mayor tiempo de vida con respecto a sus organizaciones. ¿Y esto a qué me refiero? Porque si bien es un proceso complejo de lograr, de alcanzar, la planificación estratégica nos brinda las siguientes ventajas. Por un lado, nos permite dejar de manera explícita, ¿sí?, los valores y principios de la institución. Y esto no es un asunto de gusto personal o un asunto, ¿sí?, que está relacionado con un querer del directivo de la institución, de la ONG o empresa, sino que recordemos que los valores y principios son, por un lado, ¿sí?, aquellas ideas principales, como su nombre lo dice, iniciales del principio, que van a guiar las acciones dentro de la institución. Por lo tanto, nos deja aclarados los caminos de acción y asimismo excluye los caminos de acción o las decisiones que puedan contraponerse a estos valores y principios. Por otro lado, nos ayuda a actualizar la misión de la institución y sus objetivos o visión, en el sentido de que todas las acciones que se realicen dentro de una institución no pueden ser acciones que nacen puramente del entorno, en tanto las exigencias de las circunstancias como respondiendo constantemente a estímulos externos, sino que debemos avanzar hacia que la institución sea algo más que una organización que responde inmediatamente a lo que solicitan sus clientes o a los problemas que se le van presentando día a día, sino que además planifica que estas acciones estén guiadas a unos objetivos propios y por lo tanto va a poder definir qué hace y qué también no hace. En ese sentido, sabiendo que lo que hace le va a ayudar a acumular algunos beneficios, algunos resultados para llegar a donde espera llegar de manera orgánica en toda la institución a futuro. Es lo que llamamos los objetivos estratégicos. Por otro lado, nos ayuda a diagnosticar. ¿Y a qué nos referimos con diagnosticar? Pues bien, el análisis de la situación actual nos va a revelar también ideas sobre cómo llegar a ese lugar esperado a futuro, considerando lo siguiente, que en la actualidad pueden existir muchos contratiempos y obstáculos para lograr estos objetivos. Además, puede ser posible que muchos de los procesos que se lleven dentro de la organización sean procesos que toman mucho tiempo o procesos que se encuentran constantemente con obstáculos. Y por lo tanto, si bien esto es un detenernos a revisar nuestros procesos, nos va a ayudar a que estos procesos luego estén libres de estos problemas, que por lo tanto un mismo servicio pueda durar menos tiempo, tener unos mejores resultados con menores recursos. Y por otro lado, sí nos ayuda a prever crisis. A veces las instituciones esperan demasiado tiempo para hacer un análisis de planificación estratégica. Y eso implica que a veces las crisis pues ya están encima de la institución y el análisis de planificación estratégica llega muy tarde, por lo que toca de alguna manera hacer frente a esas crisis y eso no nos permite avanzar hacia objetivos a largo plazo. La institución no debe ser considerada como algo que está sobreviviendo puramente, como algo que está tratando de sortearse entre la vida y la muerte de manera constante, sino como algo que está logrando realizar el cambio social y los objetivos institucionales que fueron los anhelados en el momento de la creación. Una empresa nos permite alcanzar esos objetivos anhelados y por lo tanto prepararnos no con respecto a la sobrevivencia del día a día, sino con respecto a lo que queremos alcanzar de manera social, de manera colectiva, pero sobre todo de manera estratégica para el bienestar social. Nos va a ayudar muchísimo la planificación estratégica, previendo
estas crisis antes de que aparezcan y por lo tanto vamos a tener la capacidad de preparar a la institución para que la crisis que se acerque, puede ser una crisis económica, puede ser una crisis social, sí, puede ser una crisis política, esta crisis nos encuentre preparados, nos encuentre la institución de manera que no le perturbe demasiado en sus actividades cotidianas y de manera que no nos encontremos con distracciones que nos alejan de estos objetivos planteados en el momento de la creación de la ONG, institución o empresa. Por otro lado, reduce y la influencia de las circunstancias, un poco relacionado con lo que les estaba explicando, y es sobre todo importante considerar que, como les digo, a veces, pues bien, uno genera una ONG o una institución con los objetivos propios, pero claro, en el camino se van presentando un montón de dificultades que uno no tenía planificado, porque el entorno social, el entorno humano en general, es un entorno que tiene cierto grado de incertidumbre, y no podemos suponer lo que va a pasar siempre. Por lo tanto, estas circunstancias no las manejamos nosotros. No podemos definir lo que va a pasar y no podemos hacer que las circunstancias sean como nosotros esperamos. Entonces nos toca responder a ellas de manera como podamos y un poco de la mejor manera, porque las circunstancias no sabremos ni siquiera cuál es su profundidad o los efectos que puedan tener sobre la empresa o la institución. Y por lo tanto, aquí yo digo que es importantísimo definir dos cosas diferentes: lo urgente de lo importante. Lo importante, por lo tanto, son todas aquellas cosas que nos acercan a conseguir los objetivos estratégicos que habíamos planteado para nuestra institución. Son cosas importantes que para nosotros, desde el momento de la creación, consideramos que son los resultados que debemos lograr. Pero también nos encontramos, dadas estas circunstancias de incertidumbre, que no sabemos qué iban a suceder, dado un montón de posibilidades del entorno, nos encontramos también con lo urgente. Lo urgente no siempre es lo más importante. Lo urgente es siempre lo que no puede esperar, lo que ya está encima y necesitamos solucionarlo. Y muchas veces las instituciones se dedican a solucionar lo urgente porque está encima ya, porque de alguna manera ya se han presentado esos problemas y se vuelven problemas vitales que hay que solucionar en el día a día. Pero entonces aquí lo interesante es, no podemos estar apagando incendios constantemente y dirigiendo todos nuestros recursos y energía, concentración y todo el personal de una institución a apagar incendios constantemente, porque eso nos va a mantener, con muchísimos esfuerzos, a mantener en el mismo lugar en el que estamos. Por lo tanto, definir lo urgente de lo importante y concentrarnos en lo importante, ¿sí? De manera que, gracias a la planificación, lo urgente lo podamos ver con algo de tiempo y podamos dedicar, claro, parte del esfuerzo de la organización a solucionar los problemas urgentes y apagar estos incendios. Pero no descuidemos lo importante. Y para eso nos ayuda la planificación estratégica. Por otro lado, nos permite el arbitraje. Esto es, que podamos estar constantemente analizando qué está ocurriendo dentro de la organización. Y esto nos va a ayudar precisamente a estar controlando, a solucionar problemas internos, pero además a direccionar siempre que todas nuestras acciones estén dirigidas a lo que habíamos acordado que es lo importante y no solamente lo urgente. Además, la planificación estratégica nos da un marco general para programas y proyectos, porque recordemos que lo estratégico es precisamente como el gran paraguas que va a cubrir todo nuestro trabajo organizacional y que eso nos va a ayudar a tener en claro muy bien hacia dónde deben dirigirse todos los otros esfuerzos. Y por lo tanto, ¿sí? La planificación estratégica ya nos está diciendo a rasgos generales, porque recordemos que no buscamos romper toda la flexibilidad y los procesos propios de innovación de una institución, pero sí logramos que todos esos procesos estén con unas directrices generales, ¿sí? Que es este marco general para programas y proyectos, ¿sí? Que todos los proyectos, todos los programas, todas las acciones estén dirigidas a conseguir estos grandes objetivos estratégicos de la empresa. Por lo tanto, ojo con esto, porque a veces las instituciones desarrollan muchísimos programas y muchísimos proyectos que se están como consolidados sobre la base sentimental o emocional de algún asunto circunstancial. Es decir, lo coyuntural, lo que pasa en ese momento en la vida, puede movernos muchísimo y llevarnos a querer hacer algunas acciones con respecto al tema coyuntural, puntual, que está ocurriendo en la sociedad. Pero ojo con esto, porque nos aleja
de un asunto que ya fue analizado, de un asunto muy profundo social y que es el asunto que se planteó al inicio, que es la razón de ser de nuestra organización. Y por lo tanto, al tener esta planificación estratégica, pues nos ayuda un poco a guiarnos en ese sentido y recordar cuál es el objetivo social que hemos planteado. Y por último, una última ventaja es la evaluación y el seguimiento. Una planificación estratégica nos pone a nosotros qué es lo que debemos lograr, cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, y por lo tanto yo con eso ya puedo evaluar, ya puedo hacer un seguimiento de las acciones que se hacen en todos los departamentos y en todas las unidades y las decisiones que se tomen dentro de la institución. Por lo tanto, cuando yo comprendo hacia dónde voy, también puedo analizar y dar el seguimiento para que todas las acciones que se realicen al interior de la institución estén alineadas hacia esa dirección. Eso facilita el proceso de evaluación y el proceso de seguimiento, considerando qué de lo que estamos haciendo, qué de lo que se decidió nos acerca, nos guía, nos lleva a ese objetivo planteado en la planificación estratégica. Bueno, así como tenemos ventajas, también tenemos limitaciones y barreras, y es necesario comprenderlas con la intención de asumirlas con todo el profesionalismo del caso, pero además también para sortear que estas no sean tan profundas y no lastimen de una manera muy grande, ¿sí?, nuestros procesos institucionales y organizativos. Entonces, por ejemplo, un asunto de la planificación estratégica es que requiere mucho tiempo y esfuerzo. No es fácil hacer una planificación estratégica, toma mucho tiempo. Y por lo tanto hay que considerar eso, que mientras se hace una planificación estratégica, mucho del recurso institucional se va a ver volcado a la generación de estos espacios de discusión y a la construcción de esta perspectiva de planificación estratégica. Por lo tanto, considerar el momento en el cual se realiza la planificación estratégica es importante, porque las instituciones pueden tener ciertos momentos, ciertas temporadas de mayor trabajo y temporadas en donde se demanda muchísimo más sus servicios, y es necesario considerar cuándo entonces hacemos el proceso de planificación estratégica para no entorpecer las temporadas altas y para aprovechar las temporadas bajas. Otro asunto es la información dispersa. Una planificación estratégica se hace precisamente porque tenemos mucha información, porque hay mucho que planificar, pero no había sido planificado antes. Y esto quiere decir que tenemos información dispersa, que hay muchos conflictos, por ejemplo, que nunca fueron registrados, que hay algunos asuntos, obstáculos que se han mencionado, que se han conversado, pero que nunca se sistematizaron. Por lo tanto, va a tocar también identificar cuáles son los casos que han ocurrido, cuáles son los obstáculos de los que se han hablado, hacer un ejercicio de memoria implica esto, para tratar de identificar también quiénes son nuestros informantes que van a poder reconstruir, ayudarnos a reconstruir toda esta información, que es fundamental para saber cómo estamos y que hay que mejorar, pero que se encuentra dispersa. Por otro lado, la incertidumbre. Hay cosas que no se pueden planificar y por lo tanto la planificación estratégica debe considerarse no tan rígida porque hay cosas que no se pueden saber a futuro, sobre todo. Entonces, el comportamiento de otras organizaciones con las que podemos tener ciertas alianzas o que pueden ser competencias, no sabemos cómo se comportarán en un futuro. No sabemos cómo se van a comportar nuestros clientes o nuestros trabajadores, o si vamos a sufrir la baja de un trabajador o trabajadora, o si alguien estratégico importante de la institución va a salir de la institución. Y por lo tanto es necesario prever esto, es decir, preverlo en el sentido de que la planificación sepa que uno de sus retos va a ser manejar niveles de incertidumbre con respecto a escenarios que no están siendo considerados. Otras limitaciones y barreras sí son las capacidades para planificar. No todo el mundo tiene la visión de la planificación, al menos no la visión de la planificación estratégica. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿sí?, nos encontramos en espacios en donde estamos muy ocupados solucionando problemas, operando, ejecutando. Un poco con respecto a lo que decía, las organizaciones suelen acostumbrarse a verse constantemente apagando incendios. Es decir, que tienen unos grandes potenciales operativos.
pero no tienen potencial no siempre estratégico. Y por lo tanto, identificar quién del personal, quién de los procesos tiene la capacidad de tener una visión estratégica, y esto es mirar a futuro y tratar de imaginar posibles escenarios favorables a la empresa y cómo conseguirlos. Es diferente esta visión estratégica a la visión operativa. La visión operativa es importantísima, sobre todo en el día a día del trabajo de la institución, porque nos permite saber cómo solucionar esos problemas diarios y cómo ejecutar los planes y los programas y proyectos acordados. Pero sin planificación estratégica podríamos estar ejecutando muchísimo sin conseguir nada de lo esperado. Por otro lado, tenemos problemas singulares. Esto es que durante los procesos de planificación podemos imaginar muchos problemas y escenarios, pero cada problema generalmente que se nos presenta puede ser un problema muy singular, que no habíamos esperado y que por lo tanto no estábamos preparados. Y esto nos presenta entonces la consideración de que la planificación no puede ser nunca totalizante. Y por lo tanto hay que estar preparado para eso. Hay que estar consciente de que no nos va a solucionar todos los problemas, pero que nos va a ayudar a tener un marco de acción más claro. Por otro lado, el poco tiempo con el que se cuenta. Esto es puntualmente porque la planificación estratégica debe ser rápida y concisa, sobre todo porque estamos evaluando una situación actual en un contexto determinado que se enmarca en un espacio de tiempo, ¿sí? Y en un lugar. Y por lo tanto, necesitamos que esa información recogida tenga un fruto rápido. No podemos tomarnos demasiado tiempo en generar una planificación estratégica, si bien no se realiza de manera inmediata, debe poder ser aplicada en la brevedad posible debido a que los datos y la situación, las circunstancias pueden haber cambiado y por tanto lo que se levantó, la información que se recogió, puede caducarse, puede pasar, puede quedarse en el pasado con respecto a que la situación pueda haber cambiado. Por último, estas limitaciones y barreras nos muestran que, si bien la planificación estratégica, como les dije yo, es importante para todo tipo de institución, pues sus efectos se ven a largo plazo. Esto hace que muchas veces nos desanimemos con respecto a los procesos de planificación estratégica y que por lo tanto no le veamos tanto sentido a realizarle. Entonces, mucho ojo con esto porque podemos generar desánimo, ¿sí?, con respecto a la planificación estratégica. Considerar que sus resultados se verán sobre todo a largo plazo es importante para no desgastar, ¿sí?, la voluntad del equipo de trabajo. Otro asunto es el costo que implica la planificación estratégica. Y no hablo únicamente de costos monetarios, sino que me refiero a los costos con respecto al personal y los costos operativos que este implique. Toma tiempo una planificación estratégica, implica también de tener ciertos procesos, debido a que el personal que ejecuta esos procesos internos en la institución puede estar volcado a generar y a dar la información necesaria. Así que hay que considerar eso. Un poco, ¿sí?, por lo que les comentaba antes, de saber elegir el momento en el cual empezamos un proceso de planificación estratégica. Por otro lado, el tema de la brevedad. Sí, no es lo que ya les decía un poco antes. No es fácil hacer la planificación estratégica, no es una cosa a las 11 de la mañana, pero necesitamos agilitarla para que sea dentro de la brevedad posible. Por otro lado, también nos encontramos con resistencias. Y esto es importante porque la planificación estratégica no puede ser un plan muerto que se encuentra almacenado en un libro o en una publicación que se haga dentro de la empresa y que ya está, sino que implica algunos cambios. La planificación estratégica nos lleva a que debe ser aterrizada. Cuando entendemos los problemas que teníamos, pues hay que hacer algo con respecto a ellos. No podemos simplemente identificar los problemas, proponer soluciones y seguir trabajando como lo veníamos haciendo antes del proceso de diagnóstico. Así que hay que hacer cambios y estos cambios pueden ser, por ejemplo, las unidades pueden ser alteradas, puede haber fusiones de dos unidades que antes trabajaban separadas, puede ser que necesitamos nuevo personal o puede ser que incluso algunos del personal que ya se encuentra en la institución tenga que cambiar el puesto de trabajo porque hemos identificado que hace falta fortalecer ciertas áreas de la institución. Esto va a implicar que la gente tenga cambios reales en su día a día, porque son personas que están trabajando dentro de la institución o que están colaborando dentro de ella. Y por lo tanto no es fácil. Hay que considerar que el cómo logramos este consenso también está relacionado con la participación para reducir la resistencia al cambio. Habrá gente que está en la institución
5 años, 10 años, o tal vez más tiempo, y que por lo tanto no le hace mucha gracia que una vez que ya aprendió a desenvolverse, a desempeñarse en su trabajo, ahora le cambiemos sus funciones o le cambiemos los procesos. Y por lo tanto es necesario considerar que habrá resistencias al cambio y que hay que saber gestionarlas. Por último, la última limitación y barrera es la burocracia. La planificación pues implica un proceso con gente trabajando y gente liderando, con gente levantando información. Y esto pues es necesario cubrirlo. Es decir, que por un lado el proceso mismo de planificar implica volcar gente a trabajar en ello y eso pues puede o aumentar la burocracia porque necesitamos contratar a alguien para que lo haga o contratar a un equipo externo o destinar un recurso que antes se dedicaba a otra cosa a generar la planificación. Pero además también los procesos de seguimiento de lo acordado en la planificación también exigen personal, ¿sí? Burocracia volcada al seguimiento y a la evaluación de los procesos acordados en el plan estratégico. Bien, y por último tenemos 3 paradojas, hay algunas en el texto, pero estas son las 3 principales que para mí deben ser comprendidas a la perfección. Por un lado, sí, y esto precisamente son paradojas porque si bien pedimos algo, pues ciertos excesos pueden ser contraproducentes. Y puntualmente nos referimos a estos 3 paradojas. La primera, la precisión. Una planificación estratégica debe tratar de tener toda la información que exista sobre los problemas y sobre la situación actual de la institución. Y por lo tanto, debe ser muy precisa. Debe tener mucha información de calidad y debe poder plantear bastante claro los problemas y las estrategias para salir de ellos. Pero, por otro lado, si es demasiado precisa, tampoco es algo bueno, porque entonces no deja mucho espacio, ¿sí?, para que podamos responder a nuevos cambios de entorno. Esto es, que si la planificación es demasiado precisa, pues se queda estancada en el momento en el cual fue diseñada. Y si buscamos una planificación que tome más tiempo, pues necesitamos precisamente, una planificación que dure más tiempo, necesitamos considerar que hay información que no podemos tener y que hay que dejar un poco abierto de manera que se pueda adaptar esta planificación a los nuevos entornos venideros. Por otro lado, el tema de la incertidumbre. La incertidumbre no es tan mala, porque es precisamente la incertidumbre la que nos ha llevado a plantearnos la necesidad de hacer este proceso de planificación. Y por lo tanto, la incertidumbre ha sido nuestra aliada en este sentido, porque frente a la incertidumbre es que nos preparamos. Pero si hay demasiada incertidumbre, también podemos afectar la fiabilidad del proceso de planificación, porque la confianza sobre el proceso de planificación va a reducirse, porque la incertidumbre es tan grande que no consideramos que pueda solucionarla realmente. Y por otro lado, la flexibilidad. Si bien buscamos, por lo tanto, que una planificación estratégica sea flexible, ¿sí?, que una planificación estratégica nos permita movernos un poco, que no sea tan estrecha, ¿sí?, que no sea tan rígida, si es demasiado flexible tampoco nos sirve, porque entonces nos aleja de los objetivos planteados. Entonces, flexibilidad, pero no demasiada, para que el personal y para que la institución pueda perderse en el camino. Así que es importantísimo considerar estas ventajas, estas limitaciones y estas paradojas para saber que la planificación estratégica requiere también de cierta capacidad de los planificadores para diseñar un plan que sea acorde a lo que esperamos tener como institución. Muchas gracias por venir y nos vemos en una próxima clase.